Parche de Lectura. Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast de Parche de Lectura. Hoy vamos a hablar sobre la obra de Jorge Volpi, particularmente su libro Enrabiados y su relación con la generación del crack. Jorge Volpi es un destacado escritor mexicano, conocido por su contribución al movimiento literario conocido como la generación del crack. Nacido en 1968, Volpi es el autor de numerosas novelas y ensayos, entre los que destacan En búsqueda de Klynsgård, El fin de la locura, Tiempo de cenizas y Memorial del engaño. La generación del crack surgió en México a finales del siglo XX como una ruptura con el llamado post-boom latinoamericano. Este movimiento se caracteriza por su experimentación lingüística y estructural, así como por su rechazo a la literatura asociada a una pandilla literaria. En la obra de Volpi podemos ver claramente estas características. Sus novelas son complejas y exigentes, con una fuerte influencia de la historia, la filosofía y la ciencia. Además, a menudo se alejan del espacio y tiempo mexicanos, presentando una narrativa dislocada o desubicada. Enrabiados es una antología de 6 cuentos en los que el eje central es la rabia. Cada personaje que habita en estas páginas tiene una relación directa con esta emoción, como si se tratara de un manual sobre la rabia. Jorge Volpi disecciona, incide y profundiza magistralmente en los espacios que generan nuestras confrontaciones y en las hendiduras en las que nos precipitamos o escapamos cada uno de nosotros. Leeremos el cuento Adagio expresivo que se encuentra en su novela Enrabiados. Arrojó el portafolio sobre la alfombra, se quitó los zapatos y sin encender las luces se echó sobre la cama. Otra vez pasaban de las 12, no había cenado y apenas comido y el cansancio no le permitiría dormir en paz. La noche se convertiría de nuevo en una madeja tambaleante en medio de la fatiga. Se arrancó la corbata como si pudiera quitarse también el collar de aire que lo ataba al trabajo. A ese trabajo que para colmo había elegido voluntariamente. ¿De qué le servían el éxito y la seguridad? Solo y deprimido y sobre todo cansado, infinitamente cansado, sintió que desperdiciaba su vida. Se revolcó sobre las sábanas, se abrió la camisa y se dispuso a quebrantar su disciplina. Respiró para darse el valor de no abrir los ojos hasta las 2 de la tarde. Durante sus estudios de secundaria y bachillerato e incluso en la universidad, siempre fue uno de los alumnos a quienes los maestros calificaban como desobligados y displicentes. Su carácter se adecuaba más al tipo de personas que se esfuerzan por pasar inadvertidas, alegres de que el profesor no la reconozca por la calle. La mayor parte de las veces su táctica resultaba contraproducente. Desde luego el maestro no se acordaba de él fuera del aula, pero tampoco dentro, y como lo desconocido se asimila a lo perverso, nunca se permitió escapar de la mediocridad. Al terminar sus estudios, decidió borrar aquella imagen. Encontró un empleo en otra ciudad. Sin que le importase la mudanza ni las escasas posibilidades de desarrollo, desde el primer día se hizo notar. Se quedó a revisar una contabilidad hasta la madrugada y entregó un excelente resultado. Su jefe quedó feliz. El nuevo empleado era una eficiente máquina de trabajo. Cuando se enteró de que su sueldo había sido incrementado al doble, se dio cuenta de su perdición. A partir de ese momento le sería imposible volver a la insignificancia. Poco a poco la máscara de trabajador intachable se le pegó a la cara. Por eso ahora, aunque no se atrevía a confesarlo, trataba de aprovechar al máximo cada segundo de sueño. Debían de ser las 2 de la mañana cuando un repentino sonido lo apartó de su modorra, el tañido de una flauta.
Adormilado, se preguntó cómo era posible que a esas horas alguien se atreviese a tocar sin consideración para los vecinos. Pero la música lo serenó. Se asomó por la ventana, vivía en un tercer piso, pero no distinguió ninguna luz. La música llegaba a sus oídos como si naciera en su propia habitación. No intentaría averiguar su procedencia a aquellas horas. Regresó a la cama y no tardó en disfrutar de los trinos. Luego durmió plácidamente como hacía mucho no lo conseguía. El despertador sonó a las 6. No podía quitarse de la cabeza el recuerdo extraño y placentero de la música. Se dirigió a sus labores con una sonrisa entre labios. Al salir del edificio, le preguntó al conserje si no había escuchado una flauta por la noche, pero el viejo, medio sordo y desvelado, le dijo que no. Nuestro hombre le dio las gracias y se alejó tratando de silbar lo que llamó su pequeña música nocturna. Regresó a su casa cerca de la medianoche, tan enfadado y solo como la velada anterior. ¿Qué caso tenía matarse trabajando? En esta ocasión ni siquiera se desnudó la corbata. Estaba tan mortificado que se tiró sobre las mantas y se quedó dormido. Se olvidó de la flauta, pero la flauta no se olvidó de él. Lo arrancó del sueño a las 2 de la mañana, solo para devolverlo a él, con la delicadeza de una nana, una hora más tarde. Antes de marcharse al trabajo, volvió a llamar a la puerta del conserje. El anciano salió a recibirlo con una camisa raída, despeinado y abrochándose el cinturón. Su barba sin afeitar y las ojeras que escondían sus pequeños ojos lo invitaron a ser prudente. «Soy el nuevo inquilino del 31, ¿me recuerda? ¿Algún problema? Solo quería preguntarle si uno de mis vecinos... ¿Alguna queja? Solo quiero saber si alguno toca la flauta». «Matilde», espetó el anciano con alivio, «le hemos dicho 1000 veces que... Ya le dije que no es una queja, gracias». A lo largo del día trató de imaginarse a Matilde. Ninguna de las mujeres con las que se había topado en las escaleras del edificio tenían un semblante artístico, aunque, a decir verdad, tampoco tenía idea de cómo podía lucir una flautista. Después de cerrar la oficina con una fatiga no menor a la habitual, regresó a su casa, listo para su encuentro con Matilde. La música llegó sin falta, con la misma melancolía. Por primera vez se dio la oportunidad de imaginar el rostro de aquella mujer mientras escuchaba su instrumento. Inventó las manos tersas y el cuello altivo de su vecina, su rostro leve, el negro de sus ojos, e incluso le asoció un pasado irreconciliable y amargo. Solo alguien que había sufrido podía tocar de aquel modo. Le dibujó un amante despiadado y mucho olvido. Cada noche la cita se repetía con precisión milimétrica, como si hubieran firmado un acuerdo. Él se dejaba envolver por la música mientras ella le confesaba sus penas. Nuestro hombre afinaba los detalles de su fantasía, coloreando la desesperación de Matilde con toda clase de anécdotas. La monotonía se había esfumado, borrada por aquellos conciertos solo para él. Esa música que ahora conocía de memoria y esa mujer a la que nunca había visto lo salvaban. Como si aquellas citas clandestinas fuesen producto de la noche, no se atrevía a desenmascarar su compañera. Nunca pensó en presentarse en el departamento de Matilde y menos revelarle el placer que le proporcionaba. El miedo doblegaba su curiosidad, como si la idea de irrumpir en la vida de la flautista significase el fin del encanto. No debía inmiscuirse en la intimidad de su amante a riesgo de perderla. Poco a poco centró su vida en sus tardíos encuentros con Matilde. Nada, ni el trabajo ni la fatiga, conseguían apartarlo de ella y de su música. Una simbiosis, no menos profunda por secreta, unía sus destinos. Él vivía para escucharla y ella para tocar para él. Una noche se quedó en la oficina atendiendo asuntos urgentes y no llegó a tiempo para su cita. Cuando al fin entró en su departamento no halló más que silencio. Era la primera vez que faltaba a su encuentro.
¿Cómo había podido fallarle? Con afán de disculparse, la noche siguiente se instaló en su sillón desde las 11, dispuesto a pasar aquellas horas como en penitencia por su descuido. Pasaron las 2, las 3, las 4 de la madrugada y la música nunca volvió. Pensó que aquel silencio era una reprimenda demasiado severa, pero la resistió sin quejarse. Ni al otro día ni al siguiente hubo nada, ni una sola nota. ¿Acaso había dejado de amarlo? ¿Había cometido una falta demasiado grande al dejarla plantada aquella noche? ¿O habría ocurrido algo peor? Se negaba a preguntarle al conserje para evitar suspicacias. La angustia lo devoraba. Se dio una última velada de plazo antes de atreverse a averiguar lo que ocurría. Nada. Por la mañana se presentó ante la puerta de Matilde y tocó el timbre. Pasaron varios minutos antes de que una joven de unos 30 años, vestida de negro, le abriese. «Matilde», murmuró. La joven se dio la vuelta sin decir nada. Al seguirla al interior, contempló los crespones y las velas que rodeaban el retrato de una mujer de ojos verdes. Su madre era la flautista. «Lo fue», le respondió la joven. «Ahora ya nadie la recuerda. Desde que enfermó apenas podía sostener la flauta. Pero si yo la oía tocar todas las noches, vivo abajo». Estaba obsesionada con la grabación de su último concierto. La escuchaba todas las noches, siempre a la misma hora. Siento que lo molestase. Y él ni siquiera la había conocido, ni siquiera había escuchado su voz. «¿Le puedo pedir un favor?», se atrevió a decirle él. «¿Podría prestarme esa grabación?». La joven asintió. Después de darle las gracias, se retiró a su casa, ansioso por escuchar por última vez aquella flauta. En resumen, la obra de Jorge Volpi, particularmente Enrabiados, es un reflejo de la audacia y el rigor artístico que caracteriza a la generación del crack. A través de su escritura, Volpi nos ofrece una visión única y provocadora de la literatura mexicana contemporánea. Eso es todo por hoy. Espero te guste y te anime a comentarlo conmigo o con alguna amiga. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast.